Buen día. El tema para hoy va a ser semejanza de triángulos. Entonces, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, aunque difieran de su tamaño. Por ejemplo, esta figura y esta tienen la misma forma, pero difieren en su tamaño. Aquí podemos hablar de una reducción, si vamos de izquierda a derecha, reducción de tamaño, o podemos hablar también, si vamos de derecha a izquierda, de ampliación. Bien, miremos cómo podemos obtener figuras semejantes. Entonces, una forma de obtener figuras semejantes es mediante la homotesia. Entonces, para aplicar la homotesia, ¿qué necesitamos? Necesitamos la figura original a la cual se le va a aplicar la homotesia, el centro de homotesia, es decir, el punto desde el cual se va a aplicar la homotesia, y la razón de homotesia. La razón de homotesia es un número o un valor que indica si la figura se va a ampliar o se va a reducir. Si ese valor es mayor de 1, implica que la figura se va a ampliar. Si ese valor está entre 0 y 1, indica que la figura se va a reducir. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Dice, aplicar al triángulo ABC, a este triángulo ABC, vamos a aplicarle una homotesia con centro en el punto O y razón de homotesia K igual a 2. Esta razón de homotesia, por ser mayor que 1, quiere decir que esta figura de este triángulo lo vamos a ampliar y se va a ampliar al doble. Entonces veamos cómo lo realizamos. Entonces, básicamente, desde el punto o centro de homotesia se trazan líneas hacia cada vértice del triángulo. Entonces trazamos una línea por el vértice desde el centro de homotesia que pase por el vértice A, luego otra línea desde el centro que pase por el vértice B, y finalmente vamos a trazar otra línea desde el centro que pase por el vértice C. Posteriormente vamos a tomar medidas que me permiten aplicar el factor de homotesia. Como ese factor de homotesia me dicen que es 2, que me están diciendo que el factor de homotesia es 2, entonces debemos duplicar esta distancia desde el centro de homotesia a cada uno de los vértices. Entonces tomamos esta medida y la duplicamos, es decir, la multiplicamos por 2. Entonces vamos a tratar de hacer ese proceso. Entonces tomemos la medida de 0 a, esa medida es 3, si la duplicamos daría 3 por 2 daría 6, entonces quiere decir que marcamos la distancia de 6 centímetros desde el centro de homotesia pasando por el punto o vértice A. Bien, vamos ahora a tomar la distancia al vértice B. Entonces esa distancia desde el centro al vértice B es de 5. Si multiplicamos ese 5 por 2 me daría 10. Entonces ubicamos el 10. Y finalmente vamos a mirar la distancia al otro vértice. Esa distancia desde el centro al vértice C es aproximadamente de 4 centímetros. Si esos 4 centímetros lo multiplicamos por 2, 2 por 4, 8. Marcamos 8 centímetros desde el centro de homotesia pasando por el vértice C.
Bien, una vez ya hemos duplicado esas distancias del centro a cada vértice, vamos entonces a unir los puntos que hemos obtenido. Entonces vamos a unir este puntico de acá con este punto de acá. Posteriormente unimos este punto con este y finalmente unimos estos dos puntos para obtener la figura de homotesia. Entonces esta figura de homotesia la podemos, vamos primero a eliminar estas líneas que trazamos inicialmente. Bien, ya tenemos entonces esta figura. Vamos a reducirla un poco. Entonces a este punto, a este vértice vamos a llamarlo A', a este vamos a llamarlo B' y a este vamos a llamarlo C'. Y esa sería la figura obtenida al aplicar la homotesia. Observe que tiene la misma forma pero diferente tamaño, se ha amplificado, se ha ampliado. Entonces vamos a tratar de correr esta figura un poco. Bien, ¿qué características tienen entonces estas dos figuras? Veamos las características. Primera característica. La primera característica es, vamos a analizar los ángulos. Entonces, para analizar esos ángulos, vamos a mirar el ángulo A, vamos a mirar el ángulo B, y finalmente vamos a analizar el ángulo C. ¿Listo? Bien, entonces para este ángulo A vamos a analizarlo con este ángulo A'. Observe que tiene la misma abertura, quiere decir que tienen la misma medida. Miremos el ángulo C, por ejemplo, y comparémosle con C'. Observemos que tienen la misma medida, mire. ¿Sí? Y finalmente vamos a analizar el ángulo B y lo comparamos con B'. Si observamos, tienen la misma medida. Entonces la primera conclusión que podemos nosotros aquí sacar es que, esa es la primera conclusión, que en las figuras semejantes se va a cumplir que los ángulos, el ángulo A es congruente con el ángulo A', quiere decir que tiene la misma medida. El ángulo B es congruente con el ángulo B', tiene la misma medida. Y finalmente el ángulo C es congruente con el ángulo C', quiere decir que tiene la misma medida. Entonces, recordemos, en dos figuras semejantes, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Ahora veamos los lados. Vamos a tomar por ejemplo el lado A', C', y vamos a dividirlo entre el lado AC. Luego tomaremos el lado A', B', y lo dividiremos
entre el lado AB. Y finalmente tomamos el lado C'B' y lo dividiremos entre CB. Esto indica que la razón, vamos a hacer la razón entre los lados homólogos. Esos lados homólogos son los que se oponen a los ángulos congruentes. ¿Listo? Por ejemplo, este A'C', A'C' es el lado que se opone a B', pero este ángulo B' es congruente con este ángulo B. Luego A' y C' con el lado AC son homólogos porque se oponen a los ángulos que son congruentes. Este ángulo A' es congruente con este ángulo A y su opuesto sería C'B' y acá el opuesto sería CB. Estos lados serían los lados homólogos y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a tomar estas medidas. A'C', vamos a medir cuánto es el valor de ese lado A'C'. Bien, entonces vamos a mirar bien ese valor. Entonces miremos, aquí hay 9, aquí serían 10 y la mitad sería 9, aproximadamente 9.5. Este valor sería 9.5 de A'C'. Y vamos a mirar el valor de AC, que sería 4.6 aproximadamente. 4.6. Vamos ahora a mirar A'B'. A'B'. Vamos a mirar este valor correspondiente a A'B'. Ese valor sería más o menos aproximadamente 7.4. Entonces este daría 7.4. Y vamos a tomar el valor de AB. Ese valor de AB es aproximadamente 3.6. 3.6. Y finalmente vamos a hacer el valor de C'B'. Vamos a tomar este valor de C'B'. Sería aproximadamente 6.1. 6.1. Y esto lo vamos a dividir entre la medida del lado CB. Entonces vamos a medir CB, que daría aproximadamente 3. 3. Entonces, si hacemos estas operaciones, miremos cuánto obtendremos. Entonces, si dividimos 9.5, si lo dividimos entre 4.6, eso me va a dar aproximadamente 2. Luego, si dividimos 7.4
dividido entre 3.6 me va a dar aproximadamente 2. Y finalmente, si dividimos 6.1 dividido entre 3, me va a dar aproximadamente 2. Observe que en este caso, al hacer la razón entre los lados homólogos, se obtiene una constante. En este caso es 2. Y esa constante no es más ni menos que la razón de homotesia. También podemos decir que esos lados homólogos son proporcionales. Bien, cuando esto sucede, podemos indicar que esos dos triángulos, el triángulo ABC, es semejante, se hace con este símbolo, al ángulo A'B', C'. Entonces, estos dos triángulos son semejantes, lo cual indica que tienen sus tres lados respectivamente congruentes y sus lados homólogos. Al hacer la razón entre sus lados homólogos o la división entre sus lados homólogos, se obtiene una constante, y esa constante es la razón de homotesia. Bien, eso en cuanto a cómo se obtiene básicamente las figuras semejantes. En este caso hemos obtenido un triángulo semejante al triángulo ABC. Bien, continuemos. Entonces ya vamos a entrar propiamente al tema de semejanza de triángulos. Entonces decimos que si dos triángulos ABC y A'B', C' son semejantes, eso indica que sus ángulos correspondientes son congruentes. Quiere decir que el ángulo A es congruente con el ángulo A', tienen la misma medida. Que el ángulo B es congruente con el ángulo B', tienen la misma medida, y que el ángulo C es congruente con el ángulo C', tienen la misma medida. Y además los lados homólogos, ¿sí? Entonces recordemos que si a este ángulo A se opone este lado A, al correspondiente ángulo congruente A', se opone A'. Estos dos laditos serían homólogos, ¿sí? Entonces, si hacemos la división entre ellos, ¿sí? Si yo divido A entre A', me va a dar un valor que debe ser igual a la división entre el lado B y B', que también son homólogos, ¿sí? A este ángulo B se opone el lado B, y a este ángulo B', que es congruente con B, se opone este B'. Entonces estos dos son homólogos. Si los dividimos, B y B', me va a dar el mismo valor que dividir A entre A'. Estas razones son iguales. Igualmente para C, si divido C, cuyo homólogo es C', me va a dar una razón equivalente o igual a estas otras dos. Entonces, aquí en este caso hemos hecho la razón teniendo en cuenta primero los lados de la figura de la izquierda, A, y luego los de la figura de la derecha, A', B, B', C'. Pero se puede hacer a la inversa también, ¿no? Se puede tomar primero estos valores de la figura de la derecha y tomar los homólogos de la figura de la izquierda. A' sobre B, B' sobre B y C' sobre C. Entonces, para tener en cuenta con triángulos semejantes, tienen sus correspondientes ángulos congruentes y la razón entre los lados homólogos es la misma. Entonces veamos el siguiente ejemplo.
los triángulos siguientes son semejantes. Si los triángulos son semejantes, entonces, ¿qué debe ocurrir? Primero que debe ocurrir es que los ángulos deben de ser iguales. Entonces veamos este ángulo A. Veamos este ángulo A y comparémoslo con el ángulo A'. Entonces, este ángulo A, si lo comparamos con A', observe que tiene la misma medida, ¿sí? Entonces diremos que el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Luego, vamos a analizar el siguiente. Vamos a mirar el ángulo B. Este ángulo B vamos a analizarlo con el ángulo B'. Si miramos el ángulo B y el ángulo B' tiene la misma medida, luego son congruentes. Entonces el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Y finalmente vamos a mirar el ángulo C. Este ángulo C, si analizamos, este ángulo C debe tener la misma medida que C', correcto. Entonces aquí podemos escribir que el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Bien, y luego lo que debe ocurrir es que al hacer la razón entre los lados homólogos me debe dar el mismo valor. Entonces, veamos, el lado homólogo a este A que vale 10 sería A' que vale 5. Los dos lados se oponen a este ángulo C y C' que son congruentes. Entonces 10 sobre 5, eso me da 2. ¿Sí? Luego veamos el otro lado homólogo. El lado B, que mide 6, es homólogo al B' que mide 3. Este lado B es opuesto a este ángulo A y este lado B' es opuesto al ángulo A', que son congruentes. Entonces quiere decir que el lado B, si lo divido por el lado B', obtengo la razón igual a 2. Y finalmente el lado C, si lo dividimos entre C', lado C mide 8. Si lo divido entre C' que mide 4, obtengo una razón de 2. Si observamos, hemos obtenido el mismo valor al hacer la razón entre esos lados homólogos. Luego, esto quiere decir que estos dos triángulos son semejantes porque cumplen esas dos condiciones. Sus ángulos respectivos son congruentes y además la razón entre sus lados homólogos es la misma. Bien, veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice que en la figura BC es paralelo a B'C', o sea, este segmento BC es paralelo a B'C'. Verificar que los triángulos ABC, este triángulo de arriba, y A', que faltó de pronto el A', B'C' son semejantes. Entonces sería A', que sería sería este de aquí, A', B'C', este triángulo de acá, sería semejante a este triángulo pequeño, ¿sí? Entonces más bien dejémoslo aquí con el
A, porque este A es el mismo ángulo tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Entonces me piden que verifique que esos dos triángulos son semejantes. ¿Qué debemos verificar? Primero, que sus ángulos sean congruentes. Entonces, veamos, tengo los ángulos del triángulo pequeño. Este mide 40, este mide 50 y este sabemos que mide 90. Me faltan estos dos ángulos del triángulo grande. Pero si me están diciendo que estos dos son paralelos, estos serían paralelos cortados por dos secantes, ¿sí? Y sabemos que cuando dos líneas paralelas se cortan por secantes se forman ángulos correspondientes. Este ángulo sería correspondiente con este. Eso quiere decir que este ángulo alfa también sería de 90 grados. Y este ángulo de 50 grados sería correspondiente con este ángulo beta. Quiere decir que este también sería de 50 grados. ¿Listo? Entonces podemos nosotros mirar, para facilitar, vamos a mirar este triángulo pequeño y el triángulo grande. Entonces, este triángulo pequeño tiene valores, este tiene 40, este mide 50 y este es de 90 grados. Esto mide 3 y esto mide 5. Y el triángulo grande sería, veamos, este triángulo grande sería este. Entonces, este triángulo grande, ¿cuáles serían sus valores? Este ángulo sigue siendo de 40 para ambos. Este vale 50 y este 90. Además, esto mide 9, esto mide 5, esto mide 12 y este mediría 4. Entonces, ya sabemos que los ángulos son congruentes. Me falta mirar la razón entre sus correspondientes lados. Entonces, 5, perdón, este es 15 aquí, este es el valor de 15. Entonces diríamos, este 15, su homólogo sería 5, este y este son homólogos, debe ser igual a este, tomemos este 9, cuyo homólogo es este que vale 3, y finalmente este que vale 12 sería homólogo con este que mide 4. Veamos esa razón A. ¿Qué valor me da? 15 sobre 5 me da 3, 9 sobre 3 me da 3 y 12 sobre 4 me da 3. Observemos que obtenemos la misma razón, el mismo valor. Quiere decir que esos dos triángulos son semejantes. Bien, entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo AB'C'. Bien, veamos este otro ejemplo. Me dice, en la figura siguiente el triángulo DBA, este triángulo pequeño, es semejante con el triángulo ECA, con el triángulo grande. Calcular la longitud del segmento CE, o sea, este segmento. Este segmento lo voy a llamar, le voy a colocar el X, ¿sí? Entonces podemos, si queremos, trabajarlo mentalmente, o también otra forma pues sacar estos triángulos aparte para mirarlos mejor. Entonces este triángulo pequeño va a tener por aquí un valor de 320 metros, por aquí un valor de 40 metros, eso es lo que me da. Este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿sí? Y vamos a hacer el triángulo grande. Este sería el triángulo grande.
Entonces en este triángulo grande veamos que tenemos el valor de x, tenemos toda esta longitud que equivale a la suma de estos dos valores. Entonces esa longitud me daría 162 más 320, me daría 482 metros. Y tengo este valor que me están pidiendo, x. Entonces vamos a tratar de hacer, ya sabemos que los ángulos son los mismos, ¿no? Este ángulo A es el mismo para ambos, este ángulo es igual para ambos, el ángulo A. Este de 90 grados, este de aquí sería igual a este de acá, que también mide 90, y pues el tercero debe ser el mismo, ¿sí? Entonces formamos, vamos a mirar, para este ángulo marcado con una rayita se opone el lado C, que lo he llamado X, entonces es X. Y este lo voy a hacer la razón con, a este ángulo marcado con una rayita se opone este lado de 40. Entonces X es a 40 metros. Como vamos a mirar este lado que se opone al ángulo de 90 es de 482 metros. Y acá el ángulo que se opone, el lado que se opone al ángulo de 90 es 320 metros. Estos metros se pueden cancelar con estos metros, ¿sí? Y vamos a calcular el valor de x. Entonces para calcular el valor de x yo podría multiplicar ambos lados por 40 metros. Multiplicar por 40 metros y acá tengo 482 sobre 320 y esto multiplicado por 40 metros. Este 40 se va con este 40, metros con metros se cancelan, solo me queda la x y aquí vamos a mirar qué podemos hacer. Puedo cancelar este 0 con este 0 por ser una multiplicación. Aquí tengo 32 abajo y 4 arriba, podría sacar cuarta de 4 1, o sea dividir por 4, y cuarta de 32 8, 8 por 4 32. Y finalmente yo podría dividir 482 y 8, dividir ambos por 2. Entonces si divido por 2 me daría arriba 241 al dividir por 2 y acá me daría 4 al dividir por 2 y esto me da en metros. Ahora si dividimos 241 entre 4 obtendría 6 por 4 24, 24 0, bajo el 1, 4 en 1 no está, 0 al cociente, vamos a tomar otra cifra decimal, 4 en 10 estaría 2 por 4 8, a 10 2 y finalmente tomemos otra cifra decimal, me daría 5 por 4 20, a 20 0. Entonces el valor de x daría 6,25 metros. Esa sería la solución de este ejercicio. Bien, vamos a hacer el siguiente. En el siguiente me dicen, en la siguiente figura del triángulo ABC, ABC, el triángulo grande, es semejante al triángulo DBE, al triángulo pequeño, a este triángulo pequeño, son semejantes. Determinar el valor de x. Pues este es el valor que hay que determinar. Podemos también tomar este triángulo pequeño, ¿sí? En ese triángulo pequeño esto vale 12 y este vale 8. Entonces si tomamos ese triángulo pequeño y lo sacamos, obtendríamos eso. Luego vamos a tomar el triángulo grande. Triángulo grande ABC. Y en este triángulo grande tenemos los siguientes valores. Tenemos que esto mide 16, esto mide 8 y esto mide x. Entonces vamos a sacarlo y obtendría este valor. Ahora estos dos, 8 y x, debemos sumarlos para obtener el valor, la longitud total de este ladito. Entonces, como estos triángulos son semejantes, entonces miramos
los lados homólogos, ¿sí? Tenemos en cuenta que estas dos serían dos líneas paralelas cortadas por secantes. Entonces este ángulo de aquí sería correspondiente con este y este ángulo de acá sería correspondiente con este, y este sería el mismo para ambos triángulos. Entonces yo podría decir que este de aquí es igual para ambos triángulos. Puedo decir que este de aquí es correspondiente con este de acá, con este, y finalmente este de aquí es correspondiente con este de acá. Entonces este de aquí es correspondiente con este de acá. Listo. Entonces voy a tomar esta longitud 8 más x, que corresponde al lado opuesto al ángulo que tiene dos marquitas. Este sería 8 más x, y el homólogo a él sería este que es opuesto, este que vale 8, que es opuesto al ángulo que tiene dos marquitas. Entonces aquí diríamos que 8 más x es a 8, como vamos a tomar este de aquí opuesto al ángulo de una marquita que vale 16, como 16 es a, y este opuesto al que tiene una marquita sería 12. Entonces veamos, esta parte de la derecha se puede simplificar, se puede dividir por 4, 16 dividido 4 da 4 y 12 dividido 4 da 3. Entonces me quedaría 8 más x sobre 8 sería igual a 4 sobre 3. Aquí yo puedo, para eliminar este 8, puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por 8. Entonces me daría 8 más x sobre 8, multiplico por 8 para eliminar ese 8, y acá a la derecha también multiplico por 8. Entonces puedo cancelar este 8 con este 8 y me queda 8 más x sería igual, aquí coloco denominador 1, 4 por 8, 32 y 3 por 1, 3. Entonces, para eliminar este 8, resto 8 a ambos lados de la ecuación y acá también resto 8. Y quedaría de la siguiente forma. Este 8 se cancela con este 8, me queda x. Y aquí hago esta resta, 32 por 1 da 32, menos 3 por 8, 24, dividido entre 3 por 1, 3. Y esto me daría 32 menos 24, daría 8 tercios. Si dividimos 8 entre 3, eso me daría 2 por 3, 6, a 8, 2. Voy a sacar una cifra decimal, daría 3 en 20, 6, 6 por 3, 18, a 22. Daría aproximadamente 2,6, y ese sería el valor de x. Bien, vamos entonces ahora a realizar otro ejercicio. Entonces vamos a realizar este otro ejercicio, que sería el ejercicio 5. Dice, en la siguiente figura, el triángulo ABC, este triángulo de la derecha, ABC, es semejante al triángulo AED, a este triángulo de la izquierda. Determinar el valor de x. Entonces aquí faltó colocarle el valor de x. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos trabajar. Inicialmente me dice que los triángulos son semejantes. Entonces recordemos que en triángulos semejantes los triángulos correspondientes deben tener la misma medida. Entonces este ángulo que tiene vértice A debe ser igual a este por opuestos por el vértice. Estos dos ángulos tienen la misma medida por ser opuestos por el vértice. Este ángulo de aquí es de 90 grados y este de acá también es de 90 grados. Entonces tiene la misma medida. Y finalmente, si en un triángulo pues tengo dos ángulos ya congruentes, el tercero pues también debe ser congruente. Entonces este debe ser congruente con este de acá. ¿Listo?
y me piden calcular el valor de x. Entonces vamos a mirar los valores que debemos tener en cuenta. Entonces los valores que debemos tener en cuenta es este x y este 2 que lo conozco. Es decir, los catetos de este triángulo rectángulo, ¿sí? Estos dos catetos que forman el ángulo de 90. Acá también debemos tener en cuenta entonces estos dos catetos que los conozco de este triángulo rectángulo. Bien, entonces miremos cómo formamos la proporción. Entonces, esta x que me están pidiendo es el lado opuesto a este ángulo marcado con una rayita. Entonces, x es a. Miremos cuál es el valor, el lado de el lado opuesto a este ángulo marcado con una rayita. Entonces, si aquí tenemos en cuenta el ángulo marcado con una rayita, acá también, y ese lado es 10, sería el opuesto. Y luego tomamos este valor de 2. Este valor de 2 es el lado opuesto a este ángulo. Vamos a marcarlo con dos rayitas, que es opuesto a este. Entonces, este lado 2 es opuesto al ángulo marcado con dos rayitas. Entonces 2 será A. Miramos qué lado se opone a este ángulo marcado con dos rayitas también, sería el 8. Debemos tener en cuenta el orden, ¿no? Aquí tomamos, para hacer la proporción, este x, ¿sí? Lo tomo con este 10. Primero comienzo entonces con los lados del triángulo pequeño y luego los lados del triángulo grande. Entonces este x con este 10 y luego este 2 con este 8. Bien, y resolvemos esta ecuación. Entonces, para quitar este 10 multiplico por 10 a ambos lados. Entonces voy a multiplicar por 10. Acá también multiplico por 10. Cancelo este 10 con este 10 y me queda que x será igual. Aquí hago la multiplicación. Recordemos que se multiplican numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. 2 por 10, 20. Y 8 por 1, 8. Esto lo puedo simplificar dividiendo por 4. Si 20 lo divido por 4 me daría 5. Y si 8 lo divido por 4 me da 2. Y 5 sobre 2 sencillamente me da 2,5. Y esa sería la solución de este ejercicio. Bueno, jóvenes, eso es todo lo que les quería indicar hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Muchas gracias.